Hola, el día de hoy vamos a hablar del gestor de dispositivos de entrada y salida. Este constituye otro de los componentes de un sistema operativo. El sistema de el, el gestor de dispositivos de entrada y salida es otro de los procesos importantes de un sistema operativo. Acordémonos que cualquier dispositivo, ya sea la pantalla, el teclado, el disco duro, la propia memoria, es un dispositivo de entrada y salida. O sea, cualquier componente que esté conectado a la computadora es un dispositivo de entrada y salida. Por ejemplo, el Bluetooth, la tarjeta Ethernet, el, la tarjeta Wi-Fi, todos ellos son dispositivos de entrada y salida. Hay dos tipos de dispositivos. Los dispositivos que tienen que ver con interrupciones y aquellos que tienen que ver con el acceso directo a memoria. Básicamente son los mismos, hacen lo mismo, solo que el, los dispositivos que usan el acceso directo de memoria son más eficientes que los que solamente utilizan interrupciones. Entonces, podemos ver que hay dispositivos lentos. Por ejemplo, tenemos el Bluetooth. El, Blue, el Bluetooth es un, eh, es un dispositivo lento. ¿Por qué? Porque veamos esto. El proceso uno, al correr en la CPU, ordena que una foto, ¿verdad?, que está en el sistema de archivos, ¿verdad?, que está en el sistema de archivos. Este es una unidad de estado sólido. Y aquí hay mi foto, un archivo que se llama mi foto.jpg. Y este archivo, que es una foto, se va a enviar por Bluetooth, se va a enviar a un dispositivo móvil. Se va a enviar a un dispositivo móvil, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el archivo es un archivo que mide, es un archivo de buena calidad que mide unos eh, 3 megas. Entonces, ese archivo de 3 megabytes no se va a tardar ni milis, ni micro, ni microsegundos, sino que nosotros vamos a ver la barrita de proyección, cómo la barrita de proyección se va cargando hasta que se llena. Y se va a tardar mucho, porque se va a tardar no en el orden de los milis ni de los micros, sino de los segundos. Uno, uno o dos o tres segundos que se tarde ya es un proceso lento. Entonces,
los dispositivos, ¿verdad? Lentos tienen la particularidad que bloquean la CPU. Y nosotros no queremos que eso pase, ¿verdad? No queremos que la CPU se, se bloquee. Nosotros queremos utilizar la CPU eh, a pesar de que un proceso está esperando un resultado. Entonces veámoslo acá. ¿Okay? Tenemos la CPU acá. Tenemos el proceso 1 y tenemos este archivo, mi foto.jpg, y tenemos también acá una un móvil y en este móvil vamos vamos a copiar el archivo, y aquí tenemos el Bluetooth, ¿verdad? Tenemos este dispositivo que es un Bluetooth. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El proceso 1 entra a la CPU y gira la instrucción para que este archivo, que es una imagen que mide 3 megabytes, ¿verdad? Que esos 3 megabytes por Bluetooth se envíe al dispositivo móvil. Entonces, mientras que el archivo se está enviando al móvil, ¿qué pasa si no tuviéramos un manejo eficiente? La CPU entra en espera hasta que llegamos al 100%. Entonces el dispositivo Bluetooth le dicen a la CPU ya, ¿verdad? Ya, terminé. Entonces ahí sale de su sueño la CPU y continúa la ejecución de otro proceso. Entonces, sí, y así era antes. Así era antes. El DOS, eran los dispositivos DOS. El sistema operativo DOS, así era, ¿verdad? Media vez eh, ocurría una actividad que involucraba a un dispositivo lento, la CPU dormía hasta que el proceso terminaba. Entonces correspondía que el CPU continuara su actividad. Esto eh, ya no ya no ocurre desde el Windows 95, ¿verdad? Que es el primer sistema operativo, o los Linux, ya no ocurre esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues dos cosas. Lo primero es el manejo de interrupciones. Si ustedes tratan de ver las propiedades de los dispositivos, verán unos famosos IRQs, ¿verdad? Entonces, esos IRQ, y que son unas direcciones de memoria.
¿verdad? Ese, esas direcciones de memoria corresponden a interrupciones. ¿Y qué es una interrupción? Veámoslo. Aquí tenemos la CPU. Y aquí tenemos varios procesos. El proceso 1, el proceso 2, el proceso 3, el proceso 4, el proceso 5, el proceso 6, el proceso 7 y el proceso 8. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Que ahorita veamos esto, ahorita entra el proceso 6, entra la CPU. Y en eso, eh, la instrucción es la misma que mi foto. Punto JPG a través del Bluetooth se ha enviado a un Android. Entonces, este Android lo que va a hacer es simplemente recibir el archivo. Entonces, y aquí obviamente vamos a tener otro Bluetooth. Pero ahorita veamos este Android como una caja negra. Entonces, esta caja negra simplemente recibe el archivo. Entonces, el proceso 6, ¿verdad?, ordena a la CPU y al sistema operativo que busque mi foto.jpg y que por Bluetooth se envíe a Android. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Que ahora lo que hacemos es una IRQ, una interrupción. Entonces, ahora la CPU ya no ya no queda en espera, sino que en el momento en que se activa esta interrupción, el proceso lo que hace, el sistema operativo lo que hace es que saca al proceso 6, el proceso que originó la interrupción, y activa al proceso que sigue, el proceso 2. Y el proceso 2 viene y termina. Viene el proceso 7 y termina. Y estamos en el proceso 7 cuando el Bluetooth llega al 100%. Y cuando llega al 100%, le da un aviso de la IRQ a la CPU. ¿Y qué es lo que hace la CPU? Que interrumpe al proceso o pone en pausa al proceso donde se quedó, donde estaba, que digamos ahorita es el proceso 2. Entonces, ¿qué hace? Que en el momento en que se activa la interrupción, en el momento en que se activa la interrupción porque el Bluetooth llegó al 100%, entonces eso le dice esa interrupción es interrupción porque interrumpe la CPU. Digamos, ahorita estaba el proceso 2 operando, pero la CPU, la interrupción le dice: no, detén lo que estés ahí y termina el proceso que tenía terminar lo que estaba haciendo el proceso que activó la interrupción. Entonces, ¿qué hace? Que el proceso, la CPU, pues saca al proceso 2 y vuelve a meter al proceso 6 para que termine.
para que termine lo que iba después del, de la actividad con el Bluetooth, ¿verdad? Y entonces ya da por terminado la actividad, eh, sale de la CPU bien y el proceso 2 vuelve a ejecutarse justamente en el punto donde se terminó. Entonces por eso es una interrupción, porque la CPU estaba ahorita en el... pero estaba en el proceso 7, ¿verdad? Estaba en el proceso 7, pero vamos, en el proceso en el que estuviera, ya sea el proceso 7 o el proceso 2, pero lo importante es que el proceso donde actualmente se está ejecutando el, en la CPU se interrumpe, ¿verdad? O se pone en pausa y se retoma el proceso que generó la interrupción, se termina y cuando termina volvemos al punto donde se interrumpió el proceso o se puso en pausa el proceso para que se continúe. Y esto es el manejo de interrupciones. Un manejo de interrupciones es la CPU no tiene que entrar en modo de espera, sino lo que se hace es que la, el proceso que activó eh, la interrupción, ese es el que se pone en pausa y la actividad del dispositivo lento continúa hasta que activa la IRQ y la IRQ le dice a la CPU no, lo que estaba haciendo lo pongo en pausa porque tengo una tarea pendiente. La tarea pendiente la voy a terminar, ¿verdad? Entonces, eso es el manejo de las interrupciones. Los DMA los vamos a ver en el próximo video.